Hola, soy Valeria Urigu, hago puesta en escena en ópera, es decir que soy regisseur, o al menos es lo que dice mi currículum porque es una denominación de la cual no estoy muy segura. Siempre que decimos regisseur hablamos de quien trabaja el concepto de la escena de la ópera y en la mayoría de los casos, o casi siempre, por lo menos en Argentina, es quien hace la dirección escénica. Y bueno, siempre que me presento digo esto para calmar un poco la curiosidad de los otros, pero decir soy regisseur en realidad no calma para nada mi necesidad de denominar el trabajo que hago y que por lo menos en mi caso está totalmente corrido de lugar. Creo que la definición más sincera sobre lo que hago es que soy una artista apasionada por los nuevos lenguajes en la ópera, por los cruces disciplinarios, por los resultados híbridos entre sonido, letras y imagen, y por los formatos atípicos que portan música, canto lírico y escena. De mis últimos trabajos puedo destacar la ópera Ballet Borges, del compositor argentino Luis Bacalov, que hice junto a la orquesta de Lutecia. Es una orquesta maravillosa que tuve la suerte de encontrar, que me permite experimentar con ciertos formatos. Justamente ahora estamos haciendo un trabajo híbrido sobre un compendio de obras de Honegger. Y bueno, también trabajo bastante con el compositor cordobés Gonzalo Bustos, con quien tuve la suerte de comenzar a trabajar en Córdoba, con una obra de teatro sinfónico de Germán González, y que bueno, hoy nos encontramos en París los dos juntos, así que a veces cuando podemos coincidir trabajamos todavía esa clase de formatos contemporáneos que nos interesan. Bueno, mi formación tuvo lugar principalmente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la licenciatura en teatro. Tuve la suerte de poder cursar las dos orientaciones, la técnica y la artística, digamos. Que fue algo definitorio para mi carrera porque creo que me ha dado la visión global de poder concebir mis espectáculos desde un lugar técnico, pero también desde un lugar artístico. Y después, bueno, continué mis estudios acá en París, en la Sorbona Nueva y en la École Normale, donde hice un máster especializado en teatro y otras artes, y en mi caso, bueno, mi investigación tuvo que ver, por supuesto, con la ópera contemporánea o los formatos escénicos contemporáneos en la ópera. Y bueno, quise hablarles desde este maravilloso lugar que es las Arenas de Lutecia. Este lugar para mí que es importante, es un anfiteatro galo-romano que queda en el corazón de París y además muy cerquita de mis escuelas donde estudié. Y elegí este lugar porque representa un poco mi visión sobre lo que me inspira de la ópera, ¿no? Este espacio arqueológico, museo en el centro de una gran ciudad que crece y se moderniza, pero que guarda este pedacito de historia de la representación como si fuera una resistencia. Y mi visión de la ópera hoy tiene que ver con esta tensión entre los límites de lo tradicional y de lo nuevo, de lo moderno, algo que se desconfigura y reconfigura para estar a la altura del hombre posmoderno, del discurso del hombre posmoderno. Volviendo a mi formación, también tengo que destacar el aprendizaje en el marco no académico, que para mí fue muy importante. Bueno, fueron muchos los que colaboraron y que me dieron una mano en esto, pero sobre todo tengo que destacar a Santiago Pérez, que fue mi profesor de escenografía en la universidad, pero que luego fuera del ámbito académico me invitó a acompañarlo en... La compositora de Castelló d'Empúries, Ariadna Alsina, és la coordinadora d'aquest projecte que té en escena una flautista i una ballarina.
en sus trabajos en el Teatro San Martín y que de alguna manera también me transmitió lo más importante para mí en este momento, que es el deseo, el amor y la pasión por la ópera, que hasta el día de hoy creo que es el motor más fuerte para hacer lo que hacemos. Después Rubén Schumacher, que fue para mí un maestro que me enseñó de la puesta en escena cosas que hoy son definitorias para mi quehacer artístico, sobre todo que no existen métodos universales para estas obras, ni verdades universales, y eso me dio mucha libertad de trabajo. Y bueno, no podría dejar de nombrar a Rubén Moriondo, que bueno, con su pasión alocada por la ópera me abrió ciegamente las puertas del aula magna de ciencias exactas para experimentar y aprender haciendo. Y hoy, conociendo a otros colegas, me doy cuenta de que corrí con una suerte que no es muy común, la suerte de poder aprender haciendo y de tener un lugar donde experimentar. En el aula magna aprendí mucho sobre ópera, me marcó principalmente Dido y Eneas y el Rey Arturo, porque me abrieron las puertas a la ópera barroca, que hoy es una pasión para mí. Enúdese, soldado, vamos. Y luego se consigue un saco, un traje digno. Vamos, soldado, rápido. Eso es, si me gusta. Mucho mejor. Ahora me escucha, soldado. Dígame, ¿dónde está ese libro? Está entre mis cosas. Ah, es verdad, ya me lo había dicho. ¡Búsquelo! ¡Directamente! Vamos, soldado, rápido, que no tenemos todo el día. No hay tiempo que perder. ¿Qué hace, soldado? ¿Qué hace? Está buscando todo dormir. Está desparramando todo por todos lados. Soldado. Se agarró eso, ¿no? Está el orden de todos soldados, ¿va? ¡Vuelve a su lugar! Soldado, que vuelva a su lugar. ¿Cómo va a traer ese libro en la mano? ¿No ves que se le puede caer? Es un libro que vale millones. Póngalo allí bajo su brazo. Eso es. Así me gusta. Un libro que vale millones. Así, bajo su brazo. Eso es, muchachos. Es ahí lo que usted quiere. Y lo que yo tengo. A cada uno lo suyo. Como ve. Pero bueno, fueron muchas las obras que trabajamos y siempre recuerdo esta etapa de una manera muy linda, muy melancólica, pero también siempre pienso de que hacemos todas esas producciones sin dinero, ¿no? Sin plata, lo hacíamos por puro amor al género, éramos realmente un grupo de profesionales que se juntaba para sacar realmente adelante el montaje de una ópera. Y eso tiene un valor indiscutible. Pero también me hace reflexionar un poco en cuanto a las falencias de producción de la ópera y que tienen que ser cuestionadas para poder avanzar. Digo, siempre pienso, realmente, ¿dónde es posible hacer una producción de ópera sostenible? En las grandes capitales, en los teatros comerciales, con capitales del Estado. Me pregunto si realmente es posible en Argentina llevar a cabo fuera de la capital, en el interior del país, una producción de ópera sostenible.
Porque sí, lo podemos hacer 1 o 2 veces, juntarnos, poner todo nuestro amor y sacar adelante una ópera, pero realmente eso es sostenible, esa clase de producción, porque en el teatro, por ejemplo, sí podemos decir que es sostenible. Existe el Instituto Nacional de Teatro que nuclea, que empuja y que subsidia el teatro independiente, pero no así la ópera. Es decir, a veces podemos tocar un subsidio de música, a veces un subsidio de teatro, pero no hay ninguna institución que atienda específicamente los problemas legítimos del género, y que creo que es totalmente necesario. En cuanto al tópico de los nuevos caminos estéticos de la ópera actual, a mí me gusta hablar más de evolución, ¿no? Más evolución que novedad, y que creo que condice con la evolución del arte en general. Sí creo que en la ópera es difícil la aceptación de la evolución, que es otra cosa. Existe una evolución, pero es difícil la aceptación de la evolución. Me acuerdo que uno de mis primeros maestros de ópera en Buenos Aires, alguien que me enseñó mucho y que respeto muchísimo, pero siempre decía algo que me lastimaba en algún punto, que por lo menos me molestaba. Y a lo cual no podía encontrar una respuesta. Él siempre decía, lo que llamamos ópera contemporánea no deberíamos llamarlo ópera, deberíamos llamarlo teatro musical contemporáneo, por ejemplo. Y bueno, tenía un montón de formas de llamarlo que para mí era inevitable. Era ópera, y era ópera contemporánea o ópera compuesta en escena contemporánea, ¿no? Y siempre me molestaba esto, que además lo escuché de 1000 formas diferentes, en muchas bocas, de gente que además respeto muchísimo. Y bueno, finalmente ese fue el punto de partida de mi tesina de maestría, tratar de entender por qué otras artes parecieran tener derecho a cierta hibridación o contaminación o reconfiguración del género, pero no así la ópera. A ver, poniendo un ejemplo burdo, pero para simplificar el punto al que quiero llegar, si hacemos Romeo y Julieta, si hacemos Shakespeare con micrófonos que modifiquen la voz de los actores y hacemos una escenografía virtual con pantallas y hologramas, va a seguir siendo teatro, va a seguir siendo Shakespeare, va a seguir siendo Romeo y Julieta, indiscutiblemente. Podemos discutir si realmente es fiel a Shakespeare, si es una versión o no es una versión, pero va a seguir siendo teatro. El género es indiscutible. Pero si hacemos de repente Tosca, con micrófonos, distorsionando la voz de los cantantes y con una escenografía virtual, mucha gente, y además con argumentos interesantes, va a sostener que eso no es ópera. Y esta cuestión fue mutando en respuestas muy diversas, porque a mí personalmente como espectadora también me gusta ver no sé, una ópera barroca hecha con maquinaria manual, con todas las plumas en estilo, y en el Chateau de Versalles, si es posible. Pero también me gusta otro tipo de formatos y que aprecio muchísimos, como, no sé, por ejemplo, la ópera Aliados, que fue una de las óperas que trabajé en mi tesina de grado, mi tesina de maestría, que bueno, es una ópera de Esteban Buch, que trata el tema de la Guerra de las Malvinas y pone en escena una soprano que interpreta a Margaret Thatcher con micrófonos y distorsiona su voz de una manera muy interesante, y vemos a Pinochet en escena y una cámara que sigue todos los detalles que suman capas de sentido a esta obra maravillosa, ¿no? Entonces, por otro lado, también creo que la ópera sigue viva gracias a esta resistencia. No la critico, esta resistencia. También la venero de algún punto, porque creo que gracias a esta tensión también la ópera sigue viva. Gracias a esta resistencia, pero también gracias a aquellos que la violentan y que la hacen evolucionar de alguna manera.
Creo que la desfiguración en este caso no es negativa. La desfiguración del género siempre es una evolución, y la aceptación de ciertas estrategias nuevas a la tradición lírica también sacuden los sentidos, también las vuelven interesantes, agregan nuevas formas de expresión y que son totalmente válidas sobre todo. Para mí la ópera contemporánea homenajea y no bastardea. Siempre hablo de la ópera contemporánea como si fuera un calidoscopio, es una imagen que me ayuda mucho a hablar lo que pienso de la ópera. Veo como estos pequeños fragmentos todos juntos que a su vez forman algo hermoso, total, y que bueno, algunos de esos fragmentos también tienen que ver con la tradición, pero que hay muchos otros que amplían un poco la visión y que nos ayudan a reflexionar. La ópera contemporánea se puede permitir discursos más acordes al hombre contemporáneo, se puede permitir politizar la escena y profundizar también en métodos de transmisión. Para mí eso es súper interesante. Pero bueno, a veces me cuesta creer que la gente quiera ver la Bohème una y mil veces solo de una forma. Porque yo también miro la Bohème una y mil veces y me encanta y la disfruto. Pero también me gusta ver otra clase de formatos. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos años fui a ver al Festival de Aviñón una versión del Don Giovanni de Mozart con música actual que era totalmente desconfigurada, totalmente contaminada, pero que dignificaba la ópera enormemente, o por lo menos ese era mi punto de vista como espectador. Creo que este tema hay que pensarlo en cuanto a la confrontación de los sistemas establecidos y los sistemas emergentes, y que creo que del choque de esas dos cosas siempre surgen cosas interesantes y siempre aparece esta palabra hermosa que siempre me encanta usar, que es la evolución de la ópera. Bueno, hay otro tópico para este video que es la educación, la importancia de la educación en la ópera. Es un tema del cual no me gusta mucho hablar así abiertamente porque no soy educadora y porque es una profesión que respeto muchísimo como para poderme a reflexionar abiertamente. Pero sí tengo un texto que me gustaría leerles, que escribí alguna vez para alguien sobre la sensibilización de la ópera, y dice: cualquiera que caiga en los encantos de este género aprende la capa de sentidos y de dimensiones de expresión que acumula este arte, que hace que uno y que el otro reflexione, pero también que se deje atravesar por el sentimiento, por la poesía en todos sus planos, la poesía visual, sonora y textual. Pura, impura, intacta o rota, para mí la ópera es, en todas sus formas, una herramienta muy poderosa de comunicación, pero sobre todo una herramienta muy poderosa de sensibilización.